Bueno, señalando ya los aspectos conceptuales, Orión, que con lo que cerramos la primera parte de este especial, yo quería simplemente cerrar con lo que las aspiraciones del presidente. El presidente espera que esta sociedad adopte un nuevo estilo de convivencia. Dice que debemos cuidar y mejorar la convivencia como un gran objetivo. Dice el presidente que debemos vivir y orientar todos nuestros actos hacia el optimismo, siempre optimista, siempre en deseo de progresar. Y finalmente dijo, miremos al otro con el corazón. Miremos siempre al que está al lado, al frente, o lejano con el corazón. O sea, con sentimiento, con bondad. Solidario. Y esas cosas, creo yo, que son un estilo enteramente distinto de propulsión de ideas desde la jefatura eso del marca, Estado. Pedro, eso marca el estilo característico conciliador del gobierno. Conciliador. El gobierno no está piensa que, como lo hemos señalado, el año 2018, lo señaló también el presidente, el año 2018 es el año de la consolidación de la economía, pero el presidente quiere que sea también de la gobernanza. Digamos que en convivencia pongámosle gobernanza, es decir, que todo el mundo se sienta, la gobernanza no es más que la sana administración de la ley y el cumplimiento de la ley. Con dos objetivos básicos, abolir el hambre y abolir el analfabetismo. Yo creo que mucha gente pierde vista, sobre todo, yo quiero referirme al tema de la sensibilidad en la oposición. Hay alguna gente que no quiere ver las cosas como son. O sea, tratar de desmentir lo que la gente ve a diario. O sea, decir que no ha habido un salto importante en el combate a la pobreza en la República Dominicana. Decirle eso, por ejemplo, a los familiares de 1.200.000 niños que antes no tenían seguro el desayuno, que sus padres no tenían la seguridad de poder tener tiempo para incorporarse a las labores productivas porque tenían que recoger el niño a las 12, que no sabía ese niño que iba a recibir de almuerzo cuando volviera al hogar, que no iba a saber ese niño desde el almuerzo hasta las 6 de la tarde si iba a tener algún tipo de alimento adicional como es la merienda. Decirle a una familia que eso no es un salto cualitativo en su calidad de vida, yo pienso que ese no es un buen papel, no deja muy bien parada a la oposición. Pongo eso como un caso muy específico dentro de todo esto, porque ayer estuve monitoreando los programas y viendo cómo se trataba de descalificar o de decir o de desmentir que en este país no ha habido un salto en materia de combate a la pobreza hasta el punto de sacar a 1.200.000 dominicanos y dominicanas de la pobreza, que es lo que ha dicho el presidente de la República, y es lo que vienen demostrando las cifras, incluso de organismos cuestionadores como la CEPAL, que dice que no ha sido suficiente, pero reconoce al mismo tiempo que ciertamente ha habido mejoras sustanciales en esa materia. Pero decir, por ejemplo, que el campo de la República Dominicana está abandonado. Está abandonado. Yo pienso que eso es una... tenemos cifras positivas, altas positivas en el desarrollo agrícola del país. Y dio un dato muy interesante que a mí me impactó. Habló del incremento de la producción de litros de leche en plantas medianas que sirven de valor agregado hacia la producción de los bienes del desayuno escolar, de 500.000 litros diarios a 900.000 litros diarios. La gente no sabe en este país que hay hoy en día que hay 6 plantas medianas, producto de la visita sorpresa para producción de leche que va directamente al desayuno escolar. Sin embargo, eso la gente no lo quiere ver. Pasteurizadoras, pequeñas ya plantas en el medianas. nivel industrial. Y que de esos mismos proyectos de visita sorpresa que suman hoy 195 en todo el país, 195, ya hoy la mayor parte de las empresas, hay empresas exportadoras de visita sorpresa, empresas suplidoras directamente al desayuno escolar, empresas que suplen bienes y servicios a sus comunidades. Eso no se ve, claro que se ve, lo que pasa es que es muy diferente analizar los discursos desde un escritorio o desde una oficina política y no caminar el país y ver lo que está pasando. Para pasar a Rafa. Ignorando completamente un aspecto que él se refirió. 3.500.000 dominicanos, familias dominicanas, reciben servicios de salud sin invertir un centavo porque el gobierno
ha asumido Régimen contributivo. absolutamente ese es el subsidiado. 3.556.000. Porque paga la cápita del gobierno. 842 familias dominicanas reciben los beneficios de salud de esa familia sin invertir un centavo en diagnóstico, en estudios y en medicina. Don Rafa, Pero por otro lado, eso es populismo. no, exactamente. Pero por otro lado, el régimen contributivo, para contrarrestar eso, de que se diga es populismo, bueno, para los que no tienen visión de lo que eso significa, el otro lado es el crecimiento del régimen contributivo, que implica formalidad. ¿Qué porcentaje hoy en día está cubierto no solo de salud, sino en un 100% de riesgos laborales? Y además de eso, acumulando el porcentaje necesario y corregible para recibir al momento de su retiro una pensión digna que le garantice los últimos años de su vida. Hoy en día hemos crecido alrededor de un 80% de lo que es la seguridad social en el régimen contributivo. Por eso, cuando ustedes me hicieron la primera, como Diario del 4, era 4 de 4, ¿no? Sí. Bueno, en esa época, la primera entrevista a nosotros, el pronóstico era que iba a colapsar el sistema en términos financieros, y nosotros hicimos un estudio con el Centro de Investigación y Estudio de Seguridad Social de México y daba esa posibilidad, y el trabajo, los aportes de gobierno y el trabajo de los diferentes técnicos, porque SENASA ha llenado a plenitud. SENASA era pronosticado por el que hacía el papel de Cizarril como un elemento quebrado en esa época. Ese era el titular de todos los periódicos. Y lo inviable, y multa Sí. a SENASA. Hoy en día SENASA es el ejemplo De eficiencia. de En el eficiencia. sistema. De tal eficiencia que núcleos organizados de aseguradoras de riesgo de salud, que son de propiedad de bancos, no dan el servicio que da SENASA en el régimen contributivo, y por esa razón hoy en día tiene un 40% del mercado privado, es decir, del sector formal, porque cubra lo que antes no se cubría, y habló en términos de 1 millón, de que se inició el sistema de seguridad social con 150,000 pesos, y que hoy es 1 millón, pero 1 millón por enfermedades, que esa parte quizá el presidente no lo orientaron debidamente, de que una persona puede tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pero puede tener un problema renal. Sí. Entonces hay 1 millón para el aspecto del accidente cerebrovascular y 1 millón para el problema renal. Es 1 millón por enfermedad. Pero además de eso, cualquier empleado, vamos a quedarnos en este marco, que tiene que bregar con luces, subirse una escalera, tiene un accidente laboral, de su casa aquí, de aquí a su casa o dentro del trabajo, hay una cobertura de un 100% en riesgos laborales. Entonces eso es el resultado del esfuerzo, de la inversión y de la atención, que se lo digo porque yo soy que manejo eso, de que un centavo no se retrasa un día en que pueda llegar a quien corresponde a través de la tesorería de la Seguridad Social. Miren, una cosa antes de pasarle a los muchachos. Pedro hablaba de los elementos conceptuales del discurso. Yo creo que la oposición, y quisiera llamar la atención en eso, yo me estaba tratando de acordarme de una canción que fue muy famosa ahora en estos tiempos, que ya pasó. Eso tiene el mismo sentido que la corrupción. La gente cree que uno quiere disminuir la corrupción. No, la corrupción es un flagelo de todas las sociedades capitalistas del mundo y de la socialista también.
correcto. En China fusilan uno cada día por corrupto. Sí. Entonces, no carácter internacional, estamos huyéndole al tema. Lo que pasa es cuando tú lo haces como ruido, corrupción, y te quedaste con eso. Y los árabes le cortan los brazos. Y todo un movimiento y toda la oposición dijo, aquí se va el gobierno entero, nada más hablando de corrupción. Y se convirtió en un ruido. En un ruido. De repente murió. Como muere todo, si hubiese sido cualquier represión política, se muere. Si no hay represión política, se muere. Tú no has oído, y Mozart ayer monitoreó, igual que yo, estábamos viendo la gente, hablando del discurso, un solo elemento fundamental que tú digas, muy bien, el presidente erró en esto. Incluso en el aspecto político, el presidente que llamó gobernanza y convivencia. Es correcto por un presidente. El presidente le lanzó a la oposición, ¿cómo es que ustedes le llaman? Un ramo de olivo. Le tiró la toalla. Y le dijo, vamos a aprobar en el menor tiempo posible, vamos a aprobar la ley de partido. Y régimen a pesar de que el presidente del Senado introdujo un elemento ahí de discusión, pero es de discusión en el Congreso. Pero en el ámbito político, el presidente le dijo, no nos interesa, aprueben eso. Y apruébenlo rápido. En esta legislatura que se inició ayer. Entonces, ¿qué hacía Juan Bosch? Juan Bosch se asociaba a los temas. Vamos a hablar de azúcar. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de oro, vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de seguridad. Entonces habían técnicos que estudiaban el tema y se participaban del tema. Pero yo quiero que alguien en su sano juicio me diga, por ejemplo, ¿qué cree la oposición del tema eléctrico? Porque tú tienes que educar a la población. Y que tú no me puedes hablar en ucraniano, Entonces, la oposición, y yo le estoy llamando la atención a ver si cambian, es ruido. ¿Qué hizo una de las jóvenes y de los jóvenes que tienen sus 15 minutos de gloria ahora? Bueno, que analizando el tema del discurso, dice, el presidente habló de la frontera. Bueno, ya comenzó, nombró a Bocio, a qué sé yo quién, a Bocio, una cosa de eso. Pero tú dices, caramba, usted estudió tanto en una universidad, usted se quiere formar políticamente para venir con esa sencillez tan áspera y ríspida. Eso no tiene sentido, ya eso se trató y se explicó. Entonces, cuando tú ves a los grandes líderes, discursos regresionistas, bueno, pero así no se puede. No llenó las expectativas. Es decir, ruido. Y no habló de la corrupción. Léase el discurso. Ahora, yo siento ahí es donde el jefe de Estado se ha impuesto. Y creo que a la sociedad también le da un buen mensaje. Un jefe de Estado no se puede dejar llevar por lo que está diciendo la oposición o por lo que está diciendo un crítico, sino se debe llevar de su agenda y los resultados de su agenda. Por ejemplo, cuando el presidente habla de educación, le dice el progreso que hemos tenido en educación, el proceso de transformación que estamos viviendo. Oiga, el que está en Sosúa, el que está en Vallaguana, el que está en Elías Piña, el que está en Puerto Plata, el que está en Santiago, en cualquier lugar de República Dominicana hoy, cuando ve el discurso, ¿qué va a decir? Bueno, aquí está la escuela de nosotros. Aquí está la estancia infantil de nosotros, que le estamos disfrutando. Cuando le habla de una madre, por ejemplo, señora, la incertidumbre de una madre, aquí una madre que trabaja en una zona franca, esas mujeres salen de su casa antes de salir el sol. Y hacen ahora, ¿qué hacen ahora? Cuando se iban a su trabajo tenían la incertidumbre, mi niño, mi niña, ¿cómo lo dejo? Ahora en la tanda extendida, ese niño llega a la escuela de la tanda extendida. Ahí hay un personal que se ha ido preparando para darle asistencia precisamente a una población estudiantil de niños y niñas que comienza una jornada a las 8 de la mañana y va a salir de ahí a las 4 de la tarde. La estancia infantil. Eso te estoy hablando, la estancia infantil. O sea, para el cuidado de ese niño, esa niña, esa madre que está trabajando en una zona franca o que está trabajando en una casa o en alguna empresa, esa madre ahora tiene la certidumbre de que su niño, su niña, salvo que ocurran situaciones excepcionales, está en un lugar seguro. Eso le da tranquilidad. Y eso es calidad de vida para una familia. Eso le eleva la calidad de vida. En salud, sí, en orientación. Entonces el presidente de la República, ¿qué ha hecho? Informaciones a la población. Si usted quiere tomar ahora, hacer el ejercicio, bueno, educación, mire, educación está. Salud está. Cuando le habla de todo lo que se ha realizado, lo que ya han recibido los hospitales,
de los que se intervinieron y le hablan, señores, la ciudad sanitaria 2018, entre las novedades es que la ciudad sanitaria va a estar ya para el servicio de la sociedad. Esto, ¿cómo lo ve la gente? Porque los ciudadanos no pueden pagar un servicio de salud privado y ahora puede, la salud pública se eleva, la calidad de salud pública, se acabó la historia de que el hospital es lo peor, con el hospital no hay esperanza. No, se trata de un sistema de salud para competir, estar en línea con lo que es el sector privado en la transformación de un sistema de salud. Normalmente uno dice y ve a la gente criticando, y yo estoy seguro y consciente que cada uno de los dominicanos hoy es partícipe del cambio de la sociedad dominicana. Aquellos que critican, lo más seguro es que su sirvienta sea haitiana. Lo más seguro es que la gente que trabaja en sus viviendas, en sus casas, estén integrados al SENASA. Y lo más seguro es que los hijos de esas personas estén en la tanda extendida de un colegio público. Entonces no podemos ser tan mezquinos de no reconocer esos grandes cambios. Cuando el presidente habló, el presidente utilizó esta frase terminando el discurso. Yo quiero contar con los que avanzan, con los que construyen futuro y los que cuidan el presente, con los que siembran, con los que creen y con los que crecen y con los que suman y los que sueñan. En referencia efectivamente a que la sociedad seguirá avanzando a pesar, y fíjense qué interesante, el avance de la sociedad en inclusión sigue creciendo y aquellos que critican se van a seguir desgastando mientras la sociedad va cambiando hacia una sociedad de clase media. Mira, ayer Pedro decía en su primera intervención que Diario de Cuatro se sentía muy bien porque el presidente de alguna manera se había inscrito. Acogió. Muy pretencioso nosotros, pero acogió. al discurso positivo de apuesta, pero de 10 años atrás. De apuesta permanentemente al optimismo. Exacto. Que es lo que hemos hecho desde como ejercicio cotidiano en Diario de Cuatro. Pero yo debo decir algo. Yo en el plano de la oposición, es más, ni siquiera en el plano de la oposición, yo como ciudadano común y corriente, ciudadano de la calle, ciudadano de a pie, apostaría a tomarle la palabra al presidente frente a un discurso como el que pronunció ayer. Y a reclamarle. Porque el presidente, a propósito de lo que dice Pedro, el presidente describió el 2018 como el parteaguas. Así es. Porque me describe un 2018 precedido, insisto, fíjense que habló de 5 años, que fue cuando ingresó en el 2012 a la fecha, y ya conocemos las cifras ratificadas por todos los organismos internacionales en lo que tiene que ver, como dice Julio Ortega Tous, con lo que es la columna vertebral. La base fundamental para hacer cualquier otra cosa es mantener la estabilidad con crecimiento de la economía. Y eso se ha mantenido y seguimos en el liderazgo en América Latina. Ahora bien, yo digo, hay que darle sostenibilidad a esto, hay que darle coherencia a ese criterio fundamental del presidente de convertir a la sociedad dominicana en una sociedad de clase media. Y entonces ahí viene el tema de cómo el presidente habrá de seguir, habrá de continuar enfatizando a través de sus organismos recaudadores, buscar los recursos necesarios, porque todo esto es recursos, buscar los recursos necesarios para darle sostenibilidad a ese proceso de incorporación de la gente a la clase media. Sacar gente de la pobreza, eso es recurso. Déjeme decirle ¿De algo, dónde porque, provendrán esos recursos? Moza, mi asiento va, yo con mucho orgullo le voy a ceder mi asiento a Julio Ortega Tous, que me acaba de hacer una señal de amistad y de cosas, y lo agradezco mucho. Va a enriquecer este panel. Yo solo quiero decirle, la parte que finalmente yo quiero, humildemente como ciudadano, como tú señalas, recomendarle al presidente después de su discurso. Yo creo que el presidente tiene que poner más atención al tema de la seguridad ciudadana. Todo lo que señaló ahí, el presidente tiene que monitorearlo, mucha voluntad política, mover ficha cuando hay deficiencia o negligencia en ese ámbito y proveer de los recursos necesarios. En el tema, nosotros tenemos, este programa ha tenido posiciones que
de repente la hemos comprendido en el gobierno. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de una reforma fiscal integral, no ahora, lo hemos expresado desde el 2012, este programa y el equipo reflexivo sobre el tema mediático, ¿verdad? Pero cuando vimos las estadísticas que nos presentaron, en el año pasado fueron 52.000 millones adicionales con lo que le llaman eficiencia en la administración tributaria. 385.000 millones. No, de la eficiencia, el nivel que aumentó, se incrementó en 52.000 millones. Y ya a enero de este año, las metas de ingresos por tributos y aranceles fue de 3.000 millones adicionales. De manera que el presidente le está yendo bien con eso. Por tanto, nosotros recesamos nuestra opinión de que debe haber una reforma fiscal, sobre todo porque nos dijeron el problema de la gobernanza y la convivencia. Eso traería al país, lo resultaría a un debate que pondría situaciones difíciles. Otro tema. El presidente resumió esos objetivos que tú mencionas. Un país sin analfabetismo y superada la condición de hambriento. Un país que vive en un lugar seguro. Un país con ciudades ordenadas y limpias. Eso es lo que aspira. Eso es lo que aspira. Y lo otro, la zona franca, el presidente también presentó un cuadro bastante halagador. Nosotros también nosotros pedimos desde antes también nosotros hemos pedido, porque está muy vinculada con los subsidios. Y habíamos señalado que nosotros quisiéramos que se revisara eso y que hubiese un tipo de modelo de zona franca más incluyente de la economía dominicana. Bueno, pues está ahí, también lo dejamos para el otro año, presidente, si usted quiere, se lo dejamos para el otro año. Y ahora vamos a tener algo que importa mucho, como es el reclamo del presidente al cumplimiento de la ley migratoria. Nosotros hemos dicho aquí que uno de los componentes de mayores costos presupuestarios para el país es esa migración ilegal. Porque tiene un componente oneroso, porque desplaza mano de obra y reduce el salario. El presidente dijo ayer que aquí hay que acogerse a la ley, que los empresarios van a tener que acogerse a la ley. Y en ese sentido, entonces pienso que suena muy bien a oídos del público, que va a ser riguroso en el cumplimiento de la ley para que el empleo se dé no por mano de obra barata e ilegal, sino en el cumplimiento irrestricto de la ley migratoria y de la ley laboral en la República Dominicana. Vamos a ir a un cambio, pero nada más decirle, mi último consejo al presidente, que cualquier colaborador que se aparte, aunque sea 1 milímetro del discurso que pronunció ayer al país, ¿eso se entiende? No, entonces para afuera. Para afuera. Eso no es tolerancia cero. Tolerancia cero. Exactamente. Vamos a la pausa y entonces volvemos. A un cambio. Breve. Bueno, yo insisto, y aquí en el panel estamos todos de acuerdo, aspirar hacia una sociedad de clase media es una aspiración absolutamente legítima de cualquier país que esté sumergido en lo que llaman la zona del tercer mundo. Y el presidente tan solo dijo ayer que somos una clase media emergente y que debemos consolidar esos propósitos con acciones específicas. Y ya él dijo, yo aspiraría a que ya derrotemos definitivamente el analfabetismo y el hambre. Que no se ha derrotado. Claro que no. Julio, está avanzando. Falta por hacer. Pero se ha avanzado. Sí, no se ha derrotado. Julio, no se ha derrotado todavía. Saludos, buenos días, Julio. Buenos días, don Julio. Es más, deben quedar como 280 o 300.000 por alfabetismo. Pon tú 500.000, pero ¿cuánto era? Eran 800.000. ¿Qué porcentaje 800.000. Entonces se ha avanzado en ese terreno. Se ha avanzado. Ahora, los retos siempre van a existir. Nosotros vamos a lograr cada una de esas cosas que el presidente y van a surgir otras. Y van a surgir otras. Claro. Don Julio, yo creo que es imbatible que hemos cambiado el entorno. El presidente dijo, salga a la calle, vaya al interior del país, va a ver otro país. Como lo vimos nosotros en la campaña. Mira, yo anoche estuve con Mozart y con Rafa
en el programa de la noche y me acosté muy tarde tratando de buscar algunas opiniones que ellos refirieron de algunos economistas y de hacedores de opinión pública, sobre todo en el terreno de la política económica. Este vaso, ¿está medio lleno o medio vacío? Pero a mí está medio lleno, así que yo lo veo. Sí, hay gente que podría decir está medio vacío. Ah, bueno. Eso Ok, pero sigue siendo el vaso con agua. Sí. Entonces, hay una tendencia o a la exégesis Sí. o a retractar todo, absolutamente todo lo que hace Desmeritar. el desmeritar o detractar, lo que sea. Sí. Yo, por ejemplo, escuché ayer a una dama hacedora de opinión que hace programas nocturnos diciendo que en cuál país era que... De la maravilla. No, que en cuál país era que se Ella refería. quería trasladarse Que hacia ella ese quería lugar. mudarse para ese Sí, país, yo- pero de una forma burlesca. Sí, ¿no? sí, Esa sí. Churchill. Entonces, yo pienso que realmente hay que ser equilibrado en los juicios, hay que saber qué faltó y qué contuvo ese discurso, que realmente lo hacen una pieza que expresa el punto de vista del gobierno, porque no va a expresar el punto de vista de la oposición o de aquellos que consideran que lo que hay solo es problemas en la República Dominicana. Evidentemente, hubo cosas que faltaron. El problema de la deuda es un problema serio, muy ligado a algo que ustedes estaban hablando, del problema fiscal. Es decir, yo realmente lamento que insiste la autoridad dominicana en que no debe haber reforma fiscal. Y el problema de el déficit de las cuentas públicas, que el año pasado, sumado el sector público consolidado, fue de 4,5% del PIB. Si sumamos el 2.3, el 3 del gobierno, del sector público no financiero y el 1.6 del Banco Central, 2.9. Entonces, eso es algo que realmente es una espada de Damocles para la estabilidad macroeconómica. Y yo ayer decía, y lo reitero hoy, para mí lo más importante de ese discurso es la estabilidad macroeconómica. Es decir, el país mantuvo baja inflación, crecimiento más que satisfactorio. El problema es cuando uno se acostumbra a que todos los años es un 6%, un 6,5% o un 7%, y tenemos en torno al 5%, porque según la cifra del Banco Central es 4.6, según el ACEPAL es 4.9, que estamos muy cerca del potencial de crecimiento. Para mí eso es lo fundamental, de que el país mantuvo su estabilidad macroeconómica, de que la política de expansión de algunos sectores, como es el eléctrico, por ejemplo, yo pienso que no solamente Punta Catalina, sino todos esos proyectos de energías renovables que se mencionaron en el discurso de ayer, que suman más de 400 megavatios, y que tú dices que no, que esos son abanicos. Pero con lo que está en construcción, vamos a llegar, no más, mucho más del 20%. 23 ahora. 23 ahora, si incluimos los hidroeléctricos. Que es energía renovable también. Por ejemplo, las pequeñas presas que se están ejecutando, aprovechamiento de pequeños saltos, es un componente fundamental de la energía renovable también. La restauración de las capacidades de las hidroeléctricas, los nuevos proyectos eólicos, los proyectos solares, la biomasa, todo eso juntos, en algún momento podrían llegar a representar una cifra entre 1/3 y un 40% de la generación en este país. Ojalá. Y está camino hacia ello, porque si bien Punta Catalina va a tener 752, creo que 20. fue que- 752. No, él habló de 752. Esos porque brutos, es sí. que la unidad genera energía que consume Sí, así es. para poder seguir Así es. operando.
neto inyectado al sistema es 720. Sí, por eso es que tiene que ser la recta. Así es. Esos 720 o 752 megavatios unidos a los proyectos también térmicos, como es el de Lomina, el proyecto Eólico. aparte de los renovables, el proyecto de gasificación que hay en San Pedro de Macorís, que es gigante, de casi 800 megavatios. 350 megavatios. Bueno, tú lo conoces con más precisión. Es decir, todo eso prefigura una condición fundamental para que la República Dominicana siga siendo un país con altos niveles de crecimiento, que es un sector eléctrico eficiente. Con un sector, mira, si nosotros hubiéramos tenido un sector eléctrico con un mínimo de eficiencia en todo el periodo de alto crecimiento, ese crecimiento hubiera subido varios puntos más. Sí, es verdad. Porque es que una energía escasa y además de eso cara, y que hay que autogenerar, hay que invertir en un acervo de capital para tú tener en los edificios, en las industrias, energía adicional. Es decir, nadie se confía en hacer una industria sin una planta eléctrica Sí. de emergencia. Pero yo quiero, bueno, te quería hacer un comentario con el tema de la deuda, porque yo quiero diferir de tu posición. Yo no dije nada de la deuda. Sí, tú dije dijiste que no que lo trató. Bueno, lo trató. Eso es lo que tú acabas de tratar, que no lo trató. No. El presidente no habló del tema de la deuda. Exacto. Y Eso independientemente de la consideración que haga una persona u otra persona sobre si es un gran problema o no lo es, pero no lo trató. No habló del tema de la deuda. Exacto. El hecho de que tú te refieras, tú tienes... Yo creo que es algo importante que hay que tratarlo. Exactamente. A eso quiero referirme. Yo quiero diferir de ti de lo siguiente. O sea, Que no hay que tratarlo. Pero déjalo que No pregunto yo, no hay que Pero él va a hablar, no, él va a está bien, hablar. está bien. No, pero mi pregunta es, como él Está me bien, interrumpió, pero déjalo que lo si diga. es lo que él cree que no hay que tratarlo. Pero, bueno. No, está bien, continúen, por No, favor. dale tú. No, está bien, no hay problema. No, vamos, No, ya me interrumpiste y yo perdí Vamos a el hilo. escuchar tú. Ni sé de lo que estaba hablando. José Manuel. Bueno, hay cosas, Luna, que el presidente no trató ayer. No trató el tema de la deuda. Tampoco mencionó el tema Pero es que, fiscal. señores, escúchame, Espérate. espere, un momentito, espérate, Sí. está bien. Ok, me van a dejar hablar, perfecto, Sí. fantástico. Sí, bien, José Manuel. El tema es el siguiente, o sea, el tema de la deuda es un tema importante. Sí, claro. El tema del pacto fiscal es un tema También importante. el Pero pacto eléctrico. queremos darle preponderancia a temas que evidentemente requieren de discusión, de pactos, Si tenemos 3 años con el pacto eléctrico y no hemos todavía salido del mismo, vamos a salir de una manera que no es lo que todos vamos a desear en el pacto eléctrico. El tema de la deuda tiene que ser visto de otra manera, porque si lo tocamos ahora vamos a ser parte de la demagogia política que toma el tema como tal. Y van a Como el decir, caso Romero. van a decir, no, lo que pasa es que este gobierno tiene que bajar gasto público. Ok, 200,000 empleados para afuera. Que diga don Rafa cuál es el impacto de tesorería sobre 200,000 empleados menos. El Estado es la gran empresa de la República Dominicana, es la empresa más grande del país. Se financia con recursos propios que produce el mismo Estado y se financia con deuda. El Estado lo que tiene que hacer para ir bajando la carga de la deuda de un país, que no somos exentos, no somos el único, porque tratamos en República Dominicana el tema de la deuda como que la República Dominicana es el único país del mundo endeudado. Y resulta ser que somos el menos endeudado de todos los países. Cuando el presidente habló de una sociedad emergente, se está refiriendo al tema que se trató en Davos, que por primera vez aparecemos en el lugar número 21 de los países emergentes con inclusión social. Claro. Entonces, cuando los países empiezan a caminar y empiezan a avanzar, empiezan a producir más recursos, que son los que deben de ir desmontando los temas de deuda, y que las reservas que se producen o los ingresos que se producen en divisa por exportaciones, por tener más políticas de competitividad, de lo cual habló sobre la mesa de exportaciones, el impacto del fomento de las exportaciones, tienen que ir cambiando hacia el país. Pero no es un problema solamente del Estado, es un problema que ha sido recurrente porque no tenemos la capacidad de presión tributaria para garantizar que tengamos un presupuesto neto de ingresos fiscales. Ahora, hacer eso y hablar de eso, entrar en eso, ¿qué significa? Lo que yo decía también anteriormente, tendremos que parar otra vez el país, mientras tanto el país tiene que seguir caminando.
se va a tener que seguir endeudando, eso es obligatoriamente, hasta que pueda cubrir que tengamos en vez de un 14, un 20% de presión tributaria. Pero de ahí a ese 20% hay un gran trecho de pactos, de discusión, de cambio de política, de nuevos esquemas y nuevos paradigmas de productividad en el país. Ahora, si entramos en esa discusión, preparémonos a paralizar el país. La República Dominicana en el año 1990 tiene entre un 10 y un 14% de presión tributaria. Y la República Dominicana no ha dejado de crecer, con excepción del periodo 2000-2004, que hubo una quiebra bancaria, y el periodo 87-90, que hubo una hiperinflación, producto también de un mal manejo de la deuda y del sector bancario. Es decir, eso no es así. La política de endeudamiento, y yo creo que de eso yo puedo hablar, tiene mucho que ver con la capacidad fiscal del Estado. Y cuando tú dices, yo no voy a tocar el régimen fiscal y yo voy a seguir financiando las políticas públicas con endeudamiento, una parte evidentemente, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es decir, el problema de la deuda no es un problema de votar 200.000 empleados, no, es un problema fiscal. No, o de es un problema del eliminar los subsidios del coeficiente entre ingresos fiscales y deuda. Ese es el gran problema. Bueno, el problema fiscal incluye el gasto tributario, evidentemente, que es un 6% del PIB. Eso Ayer, cuando revisaba una exposición que tú hiciste recientemente y que está colgada, veía, bueno, señores, y si nosotros desmontamos el gasto tributario referido a zonas francas, zonas francas por 10.000 millones nomás son. Son 30 20.000. 30.000 millones. 32.000 millones son los de zonas francas. En La conjunto. El perdón de mi impuesto sobre la renta. No, el TEBI es la parte más grande. La suma dada, el total son 32.000 millones. Mira, 32.000 millones se refieren a 165.000 empleos, cuidado, Mira, a 5.200 millones de aporte de dólares. Escúchame, Sí, pero vamos a dejar que él 30 concluya. segundos, perdón, antes de Pero deja pasar. que él concluya el juicio y después tú... No, porque es que estamos yo lo es que estamos de interrumpí. acuerdo. Yo lo interrumpí a él. Yo mencioné el tema de la deuda porque yo no vengo aquí a echar loas. Yo vengo a decir lo que yo creo y si no pero le yo gusta me paro y me yo voy. tampoco. Y me paro y me voy. No, pero yo tampoco. Otro elemento que para mí pero faltó, nosotros no estamos Rafa, echando loas. las pensiones. Nosotros estamos poniendo la cosa en su El lugar. tema de las pensiones en este país. El presidente trató el problema de los envejecientes tangencialmente. ¿Con qué? Con el tema del seguro de salud. En el momento antes de tú llegar, yo estuve hablando de ese tema, De las pensiones. de lo que significa El sistema de pensiones. El sistema de El pensiones. sistema de pensiones que hay que realmente... De hecho, Está en proceso de revisión. el año pasado se aseguró que había un proyecto de ley que iría a ser conocido por el Congreso y eso desapareció actualizar la ley. por arte de magia. No desapareció, Julio. Lo que Se guardó en la nevera. hay cinco temas de discusión en las profundidades de todos los sectores que tienen que ver con el curso de la vida nacional. Y el gobierno no puede tratar 5 temas que convulsionen el país, que lo lleven a discusiones profundas y a que afecten su desempeño económico-social. Y por lo tanto, como lo que se ha partido es de un concepto de que debe haber la mayor afinidad posible y conciliación, ese tema en el momento se están acumulando las experiencias. Hicimos 2 eventos y estudios para evitar lo que suceda, porque nosotros tenemos una ventaja, que es que la ley de seguridad social en lo que tiene que ver con pensiones le falta todavía alrededor de 10, 12 años para que entre en vigencia totalmente. Tenemos tiempo para hacer podemos corregir. Espérate, los envejecientes no tienen tiempo. Los envejecientes se mueren en miseria. Sí, pero la aplicación de la ley tiene el tiempo necesario para hacer correcciones. Es que el problema debidas. es lo que yo hemos discutido mucho. El problema es la estructura de esa ley. Esa ley es un negocio privado.
de bancos Discurso. y de instituciones financieras. Y el sistema de pensiones no puede ser un negocio privado. Tiene que ser un servicio que da el Estado. Pero Y se han acumulado más de 500.000 millones. En el discurso del presidente no podía entrar en detalles En el sistema de nimios pensiones. alrededor de todos los si me temas que él permite, trató. si me Para mí permite, es un tema fundamental. me Pensiones, permite. salud y educación. Perfecto. Esos tres. Si me permiten, yo una vez más me convenzo, y después de escuchar a Julio, a Luna Valiente y de escuchar a todos los economistas que han hablado en estos días de eso, de que definitivamente este es un país virtuoso. Este es un país virtuoso. Porque dicen que porque no tenemos una adecuada presión fiscal, hemos tenido que apelar al endeudamiento. El endeudamiento, desde mi humilde punto de vista, es una herramienta de las economías y de los estados ¿De desarrollo? de desarrollo que debe usarse en forma de vida. Así es. Como inversión. Y que para usted apelar a ese recurso, usted tiene que tener la solvencia Así es. de su economía y de su estado Para para poder responder tomar, a eso. sí. Hasta ahora, hasta este segundo en que yo le estoy hablando, este país ha actuado en forma correcta en el manejo de su deuda. Hasta el punto de que somos de los pocos países que puede apelar a su confianza, a su grado de solidez de su economía, para colocar bonos en peso dominicano. 40.000 millones de pesos colocados en bono para ser recibido en dólares No, que lo van a comprar con dólares. y para pagarlo en peso. Yo Bien pienso que creído. eso es parte de un país virtuoso. Así es, así es. Así es. Entonces, yo digo, ciertamente, y no estoy haciendo loas, me estoy aproximando, queriendo aproximar a la objetividad de lo que ha sido el desempeño de la economía en los últimos años de la República Dominicana. Nosotros es verdad que necesitamos aumentar esa presión. Hemos alcanzado por primera vez aumentarla en un 1% en un año, en un 1%, gracias a la eficiencia de esa burocracia estatal que se empeñó desde impuestos internos y desde la Dirección General de Aduana a aumentar ese 1%, con 385.000 millones recaudados en impuestos internos, atacando la evasión y la elusión, y con 115.000 millones de pesos recaudados en aduana, atacando el contrabando. Sí, pero aún nos hace falta más. Nos hace falta más. El propio presidente de la República acaba de dar en la diana ayer cuando citaba un flagelo que es precisamente que nos golpea severamente en nuestro presupuesto y por lo cual tenemos que estar apelando al endeudamiento, porque la demanda se aproxima a un 24% frente a una presión que apenas alcanza el 15%. Sí. ¿Cómo es esa demanda? Esa presión sobre el salario, esa presión sobre el desplazamiento de la mano de obra dominicana, son mecanismos que usted tiene que visualizar como elementos que nos van a ayudar a que cuando resolvamos esos problemas, nosotros podemos tener un Estado en mucho mejor condiciones de responder a esos requerimientos de la sociedad. Digo esto porque en medio de todo el panorama, la República Dominicana salga afuera y verá que está en un pleno proceso de transformación profunda, transformación que ha tocado niveles que a mí me han resultado incluso muy acelerados para el grado y la debilidad institucional y de la democracia dominicana. Porque atacar ese tema eléctrico como se ha atacado, con todo lo que eso conlleva, marcharle al tema del transporte, como se le ha marchado, eso no es cosa de juego, pero tenemos que considerar en el contexto en que nosotros nos manejamos, nuestro contexto internacional y nuestro desarrollo democrático, ver la mentalidad de ese sector empresarial que todavía que está ahí, de esos sectores fácticos que están ahí, de los sectores que no es fácil marcharle,
para dejar que continúe el proceso de reformas estructurales que hay en esta nación. Solo quiero hacer esa reflexión. No es tan fácil y es difícil, perdón, para hacer una precisión con lo que tú planteas, que algo que yo he utilizado gráficamente en los últimos meses con relación al tema fiscal, si hemos sido una economía que ha crecido de 24 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto hace 20 años a 75 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto, Julio inteligentemente o como cualquiera diría, oye, pero aquí es lo que no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Bueno, que si usted lo grafica, usted dice, bueno, la economía ha subido de aquí a allá, pero en el mismo periodo la presión tributaria se ha mantenido estática. Sí. Entonces la pregunta es, como tú bien planteas, esos sectores fácticos, ¿dónde está el aporte fiscal de esos que han recibido y producido esa gran riqueza en el país? No han tributado. Entonces, eso, uno diría, bueno, pues eso hay que corregir, sí, eso hay que corregirlo, pero corregir eso significa entrar en un proceso de acercamiento, de ablandamiento, de convencimiento a niveles de Estado y de sus organismos, Hacienda, la DGI, aduana, que busque corregir ese gran desfase que hay entre riqueza, crecimiento y fiscalidad. Pues esa es la realidad. Porque si fuera de choque, sencillamente, bueno, pues cortemos todas las cosas y usted ve cómo se desangra el país. Reforma en democracia. Exacto. Claro, Tipo Venezuela. Yo no conozco ninguna reforma fiscal que se haya hecho por consenso. Bueno, Dime una. Dime una solamente. Los estados tienen gobierno. Los gobiernos son electos, el ejecutivo y el legislativo. Y el Pinochet lo ejecutivo hizo- y el legislativo. Pinochet lo hizo en Chile. No, Pinochet Una no. dictadura. Ahora tú quieres que- Pinochet no. Vamos, aquí. Aquí se hizo en el 2012 una reforma fiscal y no se negoció nada. ¿Qué se negoció aquí? ¿cuál reforma fiscal se hizo aquí? No se hizo una reforma fiscal. No, hombre, no, Y eso se fue un subió el parche, detalle del no, 16 eso fue un parche. al se considera la 18. no, se Se considera la hizo. primera reforma. Eso es Mozart, parche. Mozart. Se hizo. Eso es parche. Mozart, esa del 92 se Eso considera la Vamos, primera no, no, reforma 92 no, tributaria no, y fiscal, la del 2012. 90. No, 2012. Ahora este gobierno Está bien, pero que esa hizo no- una reforma fiscal. La reforma, ese mito que metieron en la Estrategia Nacional de Desarrollo de que las reformas estructurales tienen que ser consensuadas. Tú discutes, tú presentas, pero tú ejecutas. Donald Trump llegó al gobierno y dijo, yo voy a hacer esta reforma. Te guste o no te guste, la voy a hacer. Y se opusieron los demócratas, se opusieron muchísima gente, pero la hizo. ¿Cómo la hizo? La negoció con el Congreso. Ah, la negoció. Con el Congreso, Ah, pero la con negoció. el Eso de acercar un Congreso, consenso. Ah, pero la con el negoció. estamento político. Porque vaya- Ahora te voy a hacer una pregunta. Aquí no hay mayoría congresional del partido de gobierno. No, No hay. no. Ah, No la hay. Me entero Y ahora. no nos vamos a Me meter en ese entero tema. ahora, me No nos entero vamos a meter en ahora. ese tema porque en el Congreso me hay, me entero ahora. Es hay decir, de todo. No, Eso Mozart, de que Mozart, las cuando el reformas partido fiscales decide, hay se que impone. negociarlas. Pero entonces no que lo es decide así. el partido. Cuando el partido decide. Pero que lo decide el Porque partido entonces. Es que es tan pero complejo. bueno, que lo decida el gobierno. Es tan Lo complejo decide el que los partido. sectores, que esos mismos sectores fácticos solamente van a querer discutir el tema del gasto. Claro. Pero no quieren que le toque el gasto tributario. Pero ellos lo están pidiendo. El CONED está pidiendo reforma Que fiscal. baje el gasto. Que Él baje lo el está pidiendo, gasto. pero su reforma fiscal. Miren, el tema del gasto es tan, el tema del gasto es tan Y el importante. caballero empresario político de Herrera también está pidiendo lo mismo. Mira, También. el tema del gasto es tan empresario importante, político. Luna. El tema del gasto es tan importante, el que está concebido en las leyes, que solamente en este año pasó de 210.000 a 240.000, a casi 250.000. O sea, es Mira, que se va incrementando por año la yo voy a estructura hacer- legal mira, yo voy a que hacer más- favorece mira, yo el voy a hacer- sacrificio fiscal. Yo voy a ser más gráfico y lo voy a hacer como en el ámbito económico. Y, Eso no y puede Julio, seguir, Julio, que ¿eh? me corrija, en el ámbito financiero, perdón. Si yo proyecto el Estado Dominicano a 50 años, yo tengo mis ingresos, yo tengo mis gastos. La parte de la deuda es parte de ese flujo financiero. Yo tengo que demostrarme a mí que yo voy a corregir el tema de la deuda y a ponerla en cero en X número Nadie de la años. pone en cero. Perdón, Julio. En Pero cero dice no. un O sea, si yo proyecto los flujos lo del ideal, lo Balance ideal. primario positivo. la lo que empresa tiene que ser. Lo ideal. gobierno dominicano, Sí. tiene ingresos, que son los que vienen por la fiscalidad, y tiene financiamiento para el desarrollo de sus planes y proyectos. Si el gobierno quiere garantizar dentro de ese flujo también tiene que incluir, yo tengo que hacer 200.000 obras en 50 años, tiene que cargárselo también ese presupuesto. Y yo tengo que demostrar que esa relación no va a seguir creciendo y que el Estado tiene que ser mucho más eficiente, tiene que tener mejor fiscalidad e ir bajando la relación de deuda. Ahora, de choque nunca lo voy a poder hacer.
No es cuestión de que se haga de choque. Lo que importa en este caso es que el Estado Dominicano, con los compromisos que tiene sociales, que son muy importantes, con la educación, con la salud, y quisiera yo con las pensiones, pero todavía no la tiene, Sí. Y eso completa una política de cohesión social de esa misma clase media y de esos emergentes o esos vulnerables para impedir que caigan en la vulnerabilidad. Pero aquí la pensión es un negocio privado que se lo dejamos a los bancos y tienen 500 y pico mil millones de pesos acumulados y no han dado una sola pensión en casi 14 años. Una sola. No, no han dado. es porque no ha llegado el tiempo. Pero no han dado, nada más acumulan. Ah, bueno. Nada más No acumulan. ha llegado Han el dado tiempo. las que son de cuenta de Sí, pero no, por vejez De no. capitalización individual. Ahora los dominicanos parece que no envejecen. Porque la ley establece por vejez cuando llegan a una etapa. ¿Y por qué yo de edad, cotizaba? por De un maduración, lado, de maduración del proceso. Por un lado, y también toda de la vaina. aporte. Miren, De Ese aporte costo acumulado, son 360 cuotas. ¿Quién lo hizo? miren, estos son Pero temas. eso es lo que hay que reformar. Lo que estoy diciendo es, hay que reformar, primero, si es un negocio privado o es un servicio público. Número uno. Tenemos que decidir si es la capitalización individual, que es la que prima, o es Y un servicio tendríamos público. que decidir qué tipo de régimen prevalece, si un régimen Mientras público, si tanto- estamos dentro de un mientras régimen tanto, yo voy a esperar. socialista o un régimen Mientras tanto, capitalista. vamos a darle seguimiento. No, hombre, no, eso no vamos a tiene darle que ver. seguimiento. Las a pensiones lo que de dijo el reparto ahí en el presidente mundo con entero. relación al cumplimiento de las leyes migratorias en el país, que es muy importante ese compromiso del presidente de la República, dándole respuesta a un reclamo nacional. Eso es importante. Vamos a ver cómo los empresarios de este país se acogen a la ley. Eso es importante. Vamos a ver qué va a pasar con la ampliación de la 27 de febrero, una gran noticia que no se nos puede ir por estar discutiendo. Esa gran noticia de que vamos a tener ya esa trompeta allá en la Isabel Aguiar, porque es un desastre. Y mira, van a hacer. Que vamos a tener ahí, eso se va a hacer en este Donde año. está la Plaza de la Bandera, Sí, se va a intervenir. eso se esta va a zona. hacer este año, se va a intervenir. Pasa Vamos por- a ver, pasa por abajo porque de la Plaza de la la Bandera. circunvalación de Santo Domingo, que hasta ahora solo ha llegado a Villamella, se va a conectar ya y vamos a continuar esos jodidos camiones, sacarlos para que todos los camiones transiten por allá y se vayan y conecte A Santo con ese Domingo. tramo hasta Samaná, hasta la carretera de Samaná. Y de por ahí María se va para llegar al puerto. Al este, se al va por ahí Esto, para el este. Y por ahí. Vamos a ver cómo el gobierno cumple lo que dijo el presidente ayer de la circunvalación allá en Asua y en Baní. Y en San Francisco. Y a San Francisco de Macorís resolverle esos problemas. Porque a final de cuentas, esta sociedad, este pueblo lo que está reclamando es servicios. Teleférico y metro. Servicios. Que ese teleférico se ponga en funcionamiento para que 287,000 habitantes del Gran Santo Domingo puedan usufructuar esa obra maravillosa. Para ampliar el metro, terminarlo ya en mayo, en segunda línea del metro, y colocar más vagones, que lo prometió el presidente. Vamos a darle seguimiento. Vamos a iniciar buses. Vamos a tomarle ya la palabra al con carriles presidente expresos. para que vengan los carriles expresos Exacto. y me llenen de autobuses. Sí, Y quiero los sí. buses para los estudiantes, para que haya buses escolares para el traslado de los estudiantes y que continúe el proceso de rescate de los ríos, de las cuencas de los ríos, y que continúe el proceso de rehabilitación y que se pare el tumbe y la quema, que son elementos nefastos para este país, para seguir invirtiendo más de 1.200 millones de pesos solo en el sur para rescatar a Bauruco, depredado, convertido en una mancha gris, 700.000. que es la que viene desde allá. 700.000 tareas de reforestación. 700,000 tareas De reforestadas. Yo quiero que le tomemos la palabra al presidente. Está bien. Lo que quedó por decir, que me lo diga el año que viene. No. Ahora, lo que dijo hoy, lo que dijo ayer, lo cumpla. y a lo que se comprometió ayer, vamos a darle seguimiento y vamos a abrazarnos a ese optimismo presidencial
que habrá de concretarse en todas y cada parte de esa agricultura. En resumen, en el día de hoy, o sea, porque sin descanso, hoy sigue el plan de titulación nacional en Quijaquieta. Es otra en Baní. cosa, darle título a la gente. En resumen, el Su presidente título. quiso en su mensaje de ayer a la nación hablar de las cosas hechas y visibles, Exacto. no en las que están en proceso todavía, como la reforma fiscal, el pacto eléctrico. Vendrá. Y esas cosas vendrán. Vendrá. Sí, eso es lo que Tiene que queríamos venir. decir y sacar en claro en el día de hoy. Muchas gracias, señor Luis Valiente, por estar con nosotros. Gracias A por la don Rafa transferencia que me Pérez hicieron. y a don Julio Julio Ortega Ortega todos. Qué buenos refuerzos tiene este equipo. Muy bueno. Qué buenos asociados. Muy bueno. De primera línea. Deberíamos hacer bien- diario bien pago. diario de 7. Sí paga. Señores, Diario de 7. muchas gracias por su atención. Nosotros regresamos mañana ya a lo que es la rutina, Sí. La cotidianidad. la cotidianidad. Yo puedo venir, no importa, yo vengo también gracias para joder. por todo. Regresamos mañana.